Y bueno, primero que nada vamos a realizar el análisis del Crash 500. ¿Alguno tiene alguna duda? O bueno, a medida que vayan teniendo dudas, obviamente prendan el micrófono sin problema. Y en el caso del Crash 500 tenemos dos panoramas desfavorables. En este caso, macro y micro tendencia alcistas, con lo cual en ese sentido ambos factores no nos favorecen para nada, por una cuestión de que vamos a operar en ventas y actualmente estamos en una contratendencia en ambos sentidos. Y asimismo a temporalidad de 24 horas, tenemos acá un punto de reacción, que de hecho fue, bueno, básicamente la zona de entrada que compartí entre lo que es la cotización actual, básicamente, y la zona superior, podríamos marcarla, podríamos delimitarla como un punto ahí sobre el punto verde que acabo de marcar. Si bajamos a una hora, vamos a ver muy claro dos cosas. Primero que nada, la microtendencia alcista que viene teniendo. Asimismo, también podemos dejar marcada, bueno, básicamente lo vamos a ver muy marcado muy fácilmente en temporalidad de 15 y 30 minutos, pero también tenemos que el precio nos empieza a respetar un soporte. Fíjense acá como tenemos el rectangulito que vieron inicialmente en mi pantalla. Es básicamente este rectángulo de acá en el cual menciono que ese es el primer soporte, digamos, a romper, por una cuestión de que por más que nos haya dejado un periodo de acumulación en las últimas 5 o 6 horas, fíjense que ninguna nos cerró con cuerpo por debajo de esa zona, con lo cual en ese sentido nos indica que, bueno, básicamente el precio de momento le sigue costando la ruptura. Asimismo, marqué una zona entre el 16 y el, bueno, prácticamente donde está ahora y el 24 aproximadamente, que en sí mencioné también que ese, por el contexto que tiene ahora, es de riesgo, por una cuestión de que por más que tengamos estructura, si la miramos a 15 minutos, vamos a ver que tiene confirmaciones, pero vamos a ver dos cosas que no nos favorecen. Primero que nada, fíjense cómo el soporte es bastante fuerte también. Fíjense, digamos, comparativamente hablando, las velas que nos cierra sobre la zona superior y cuando topa el soporte de la zona de reacción, esta de acá rectángulo, cómo empieza a perder fuerza, con lo cual es algo que obviamente no es muy favorable que digamos. Asimismo también genera máximos más altos, con lo cual en ese sentido, más allá de la tendencia a nivel micro y macro que vimos inicialmente, en lo que respecta a las últimas horas, también es más alcista y que no tenemos una posibilidad tal de marcar justamente lo que siempre mencionamos de poder marcar tanto punto de entrada como punto de salida con estructura reciente. Fíjense que prácticamente las 4 o 5 reacciones que tenemos nos la ha dado sobre el mismo punto, con lo cual acá el panorama ideal sería, o el panorama más conservador, sería justamente que el precio, supongamos, sube, no sé, sube hasta acá, nos deja una reacción y vuelva a bajar justamente, y ahí sí nosotros entrar con el punto de entrada sobre las reacciones de acá, digamos, o bueno, supongamos, depende de dónde la dé, pero supongamos que la da ahí, y en el punto de salida marcar justamente la última reacción, y ahí sí va a ser un panorama mucho más fuerte. Asimismo, también, panorama más conservador aún sería justamente esperar que rompa este soporte y que o sea, empiece a generarnos mínimos y máximos cada vez más altos, cada vez más bajo, perdón, que en ese sentido, digamos, acá lo empezaba a generar, pero fíjense cómo rápidamente empezó nuevamente a generar máximo más alto nuevamente que este de acá, digamos, con lo cual en ese sentido, digamos, lo que por más que tengamos consolidación, entrar ahora, que probablemente alguno ya esté dentro, pero entrar ahora, bueno, es un panorama un poquito más de riesgo, digamos. Esa es la primera zona operativa. Llegado el caso que llegue a romper justamente esa zona, bueno, es esperarle el periodo de consolidación, esperarle nuevamente estructura sobre la otra zona, digamos, a temporalidad diaria, que hemos marcado este punto superior verde, vamos a pasar al color blanco, que nos puede llegar a servir en este caso como zona de resistencia, como zona de reacción en general. Bueno, vamos a cerrar esta de acá, ya que ya lo realizamos el análisis. Vamos a ir al Boom 500 ahora, que también lo tengo abierto acá, pero me gustaría arrancarlo nuevamente desde cero, así que lo vamos a limpiar. No, bueno, bueno. El- ahí estamos.
Y bueno, en el Boom 500, ahora nuestra operativa pasa a ser en compras, con lo cual ahora nuestro enfoque va a estar puesto en buscar soportes. Y primer panorama o primer comentario a realizar es que tenemos una resistencia bastante fuerte que viene siendo respetada desde hace ya algunos días. Fíjense que desde acá, desde hace 10 días prácticamente, viene siendo respetada la misma zona de resistencia. Que los últimos 3 días nos cierran bajistas, algo que obviamente no es favorable. Pero de todos modos tenemos un punto de temporalidad diaria interesante. De hecho fue el punto en el cual hicimos la última operativa que teníamos acá estas tres mechas. Si vamos hacia atrás, no tenemos mucha más estructura. Por eso es que voy a hablar sobre esta estructura más reciente, digamos, que tenemos. Como punto de temporalidad diaria, insisto, es ese punto blanco el más fuerte. Vamos a ir a una hora. Y vamos a explicar más que nada el por qué la entrada que envié, básicamente, y el por qué la realizamos, que en sí era una entrada en busca de la continuidad, por una cuestión de que teníamos más bien la tendencia alcista había comenzado acá abajo, y nuestro objetivo con esta entrada que realizamos era justamente entrar en una especie de retesteo en busca de la continuidad, en este caso alcista. La entrada fue aproximadamente esta, creo que del 43 al 33, una cosa así. Y en sí el porqué de esa entrada, que bueno, de hecho es la primera zona que personalmente esperaría nuevamente, es básicamente que tenemos acá lo que antes veíamos como dos o tres mechas a temporalidad diaria. Acá tenemos cambios de tendencia, tanto a la baja como a la alza. Y estos cambios a la baja a nosotros nos indican que el precio reacciona, no importa que nosotros después operemos en compras, esas reacciones, digamos, nos van a servir para confirmar más aún la zona. Un panorama desfavorable en este caso es que el precio, fíjense cómo se frenó exactamente en la resistencia, que vamos a pasar a color blanco. Fíjense cómo nos frenó justamente la subida sobre esta zona de reacción blanca, digamos también, con lo cual puede tranquilamente hacer un retroceso a la zona que, bueno, básicamente utilizamos de entrada, y ahí sí volver a justamente tomar un impulso alcista en este caso. Esta sería la entrada más conservadora que podemos llegar a encontrar. Asimismo, si quieren ir a, digamos, bajar más aún el riesgo, pueden esperar una confirmación cuando el precio regrese a la zona. Una vez el precio vuelva a la zona, pueden esperar una confirmación a 15 minutos, que básicamente la confirmación sería que deje una vela alcista a 15 minutos en la zona, y ahí sí poder hacer una entrada. Otra entrada de un poquito mayor riesgo que tenemos, también posiblemente, es otro retesteo en busca de una continuidad. ¿Por qué menciono otro? Porque también tenemos, fíjense acá, sobre este punto, que vamos a pasar al color verde ahora, tenemos ahí que el precio lo ha utilizado tanto de soporte como de resistencia en estas mechas, con lo cual nos indica que el precio también reacciona en esos puntos. Si vamos hacia atrás no hay mucha estructura, con lo cual nos vamos a centrar en estas reacciones. Y asimismo también que la vela horaria, que va a cerrar en 2 minutos, nos cierra por encima, o sea, nos cierra con cuerpo por encima de esta primer línea, vamos a cambiar de color, azul. Con lo cual también eso puede ser una posibilidad. Y en este caso el stop loss sería un poquito más grande, en el cual el stop loss sería aproximadamente la línea verde, que sería básicamente las reacciones que hemos tomado anteriormente como, bueno, básicamente como reacción en general. Eh, bueno, eso sería, digamos, lo que podría... Bueno, de hecho, fíjense dónde reaccionó. Exactamente en el retesteo que menciono. Ha tenido recientemente una reacción. Chao. Y bueno, en sí, bueno, esas son las dos posibles operativas que podemos llegar a realizar. Le hace esta, digamos, entre el azul y la verde, una entrada de mayor riesgo. Entre la verde y la roja, la zona que ya hemos operado, en la cual pueden esperar una reacción cuando el precio llegue y ahí poder entrar con menor riesgo. La zona superior también es un poco de mayor riesgo porque viene a retestear lo que es la zona de resistencia blanca y que siempre, obviamente, que tengamos una zona de resistencia que ha sido retesteada claramente nos va a significar un mayor riesgo por una cuestión de que tranquilamente puede retroceder, o sea, puede empezar a hacer un pequeño retroceso que obviamente es lo que no queremos entrar, por una cuestión de que, bueno, el retroceso significa en este caso que, bueno, puede retroceder con fuerza a una siguiente zona de confluencia, en este caso sería a la zona entre verde y roja. No, justamente eso es digamos. Vuelvo a mencionar, dos posibilidades, o entrar en la línea azul y salir en la línea verde llegado el caso que no se dé, panorama número uno, panorama de mayor riesgo, porque es en busca de la continuidad,
Panorama número 2, esperar que llegue a la línea verde, que deje una reacción e ingresar justamente una vez el precio llegue a la zona. Bueno, esto lo vamos a cerrar. Y ya hicimos el análisis del Crash 500, que si observamos ahí está reaccionando, pero sigue con poca fuerza. Fíjense también cómo reaccionó exactamente a la misma altura que había dejado las reacciones anteriores. De todo modo, insisto, un mini spike, o sea, prácticamente inconsiderable la reacción. Pero bueno, en sí, fíjense cómo el tema de las N puede ser una confirmación muy fuerte y es por eso también que esperarle una mayor estructura nos va a permitir también bajar el riesgo, con lo cual es algo siempre favorable o que siempre es ideal buscar, digamos. Bueno, el Boom 500, lo que acabamos de mencionar. Vamos a ir ahora a los 1000. ¿Alguna duda, alguna consulta que vayan teniendo? Pueden ponerla en el chat, pueden prender sus micrófonos, no hay problema. La idea sería justamente que a medida que vayan saliendo las dudas, la vayan comentando, más que nada para después, bueno, poder ir justamente sacando las dudas esas y que puedan ir avanzando en ese sentido. Y bueno, básicamente el avance lo ideal sería que sea sin las dudas. Vamos a ir ahora al Crash 1000. El Crash 1000 tenemos tendencia tanto a nivel micro como a nivel macro. En este caso, bajista, con lo cual acompaña bastante el tema de la tendencia. Tenemos que el precio venía respetando, fíjense, una trend line. En este caso también bajista, pero que la viene utilizando de soporte, que de momento está prácticamente retesteando, con lo cual en ese sentido, bueno, fue a buscar el mínimo histórico y tranquilamente puede, a menos que siga rompiendo, digamos, con la fuerza, puede tranquilamente suceder un retroceso, en este caso al alza, y que simplemente haya generado un mínimo y vuelva a subir justamente corrigiendo un poco lo que fue la caída del día de hoy, la caída que venía teniendo en la última semana. Asimismo también. A temporalidad de 24 horas, un punto fuerte es, bueno, el mínimo histórico, que en su momento era el mínimo histórico, ahora tenemos un nuevo mínimo. Y en sí podemos marcar más puntos, pero bueno, obviamente no tiene mucho sentido porque están bastante lejos. Pero bueno, para poner en práctica justamente el marcado de esos puntos, significa, Gustavo, lo que ustedes tienen que buscar justamente son la mayor cantidad de mechas que les coincidan con el punto que vayan marcando. En este caso, fíjense acá, tenemos mayor cantidad de mechas que en este punto inferior, con lo cual este punto es de mayor interés, obviamente, pero bueno, está bastante más lejos. Después vamos directamente a bajar a una hora. Mira, ambas entradas justo coinciden que ambas están en el VIP, así que ambas entradas son las mismas que compartí en el VIP, así que pueden ir a chequearlas ahí al grupo de Telegram y bueno, ya están compartidas ahí, digamos. Pero son exactamente las mismas, nada más que fuimos charlando del análisis en sí. Bueno, y acá menciono, digamos, el tema del, digamos, al estar en un mínimo histórico, no hay mucho contexto por el cual saber si la zona que podamos marcar es buena o no, por una cuestión de que siempre nos vamos a centrar en las zonas que tengan una mayor cantidad de reacciones, con lo cual, al estar en un mínimo histórico, no tenemos la posibilidad de decir si tiene bastantes reacciones, tiene pocas reacciones, y que la idea justamente con ello es, bueno, básicamente ir encontrando esas zonas de liquidez, esas zonas en las cuales el precio nos vaya dejando estructura, pero bueno, siempre haciendo alusión que el precio, teniendo un mínimo histórico o un máximo histórico también puede pasar, las zonas son de menor interés en general. De todos modos, vamos a dejar marcados puntos, no voy a marcar zonas por una cuestión de que no lo veo muy operable al Crash 1000, por más que la tendencia acompañe. Insisto que no veo ninguna zona muy fuerte o que pueda haber justamente una estructura muy clara, más allá de los dos puntos azules que marcamos. Vamos a dejar marcado este punto inicial, vamos a pasarlo a color verde, así vamos cambiando los colores. Y el punto, este también lo vamos a pasar a color verde. ¿Por qué voy a dejar esos dos puntos? Asimismo, esa es una buena zona en la cual poder buscar una entrada. Y vamos a marcar un tercer punto. Voy a marcar puntos ¿para qué? Para después marcar zonas una vez el precio haya llegado a esos puntos. O sea, yo
hasta antes el precio, encontrar estructura sobre esas zonas, no voy a hacer ningún tipo de entrada. Una estructura similar a la que podamos encontrar, vamos a mirar un ejemplo, pongamos una estructura similar a esta, en la cual, más bien esta, que por ahí nos, digamos, coincide el periodo alcista que tuvo, en la cual poder marcar un punto de entrada y un punto de salida muy fácil y asimismo encontrar un periodo de consolidación. ¿Por qué? Porque básicamente una vez el precio llega a las zonas, por más que están relativamente cercas, bueno, puede llegar a llegar con fuerza alcista, con lo cual es ideal también ir justamente encontrando esos contextos para de esa manera poder nada, ir haciendo la operativa de menor riesgo posible. Y asimismo también hacer una operativa ahora y muy cercana a lo que respecta a la trendline bajista que marcamos a temporalidad diaria, no es muy favorable porque tranquilamente al ser una trendline que la viene respetando desde hace ya muchísimos meses, vemos que marcamos desde acá, fíjense, desde marzo, el 1 de marzo, que tenemos hace ya casi más de 2 meses, puede tranquilamente suceder el retroceso que ha hecho cada vez que retesteó, con lo cual en ese sentido también es ideal alejarnos un poco, alejar nuestra entrada, digamos, lo que respecta a la trendline bajista en ese caso del soporte, y de esa manera poder entrar en un periodo mucho más conservador, una entrada mucho más conservadora en general. Bueno, esta sigue reaccionando, de todos modos, bueno, pensé que había reaccionado más fuerte. Fíjense que o sea, tuvo una reacción, pero prácticamente no va a llegar a ni siquiera, a menos que siga reaccionando. Pero la vela de 15 minutos, si no sigue reaccionando, seguramente nos cierra alcista, con lo cual en ese contexto también, bueno, sigue siendo más bien alcista en todas las temporalidades que vamos teniendo. Y el primer punto a romper sería el primer punto que marcamos acá, el 4900 para tener un número redondo, digamos. Pero bueno, esa es la zona que compartí. Y ahora, si no tienen dudas, vamos a pasar al Boom 1000. Para resumir un poco lo del Crash 1000, básicamente esperaría estructura sobre cualquiera de los tres puntos verdes o en su efecto el azul, y de esa manera poder buscarle una entrada justamente. Bueno, ahora pasamos a lo que es el Boom 1000 en este caso, que así como mencioné que teníamos un contexto en el cual el precio en el Crash 1000 teníamos un contexto bajista y que de mínimo histórico, acá tenemos exactamente lo contrario, tenemos un contexto alcista y de máximo histórico. Fíjense que no tenemos cotización más arriba de lo que tenemos ahora. Con lo cual, marcarle un punto a temporalidad diaria, no, o sea, podemos, podemos hacerlo, pero nos va a quedar bastante lejos, con lo cual directamente vamos a bajar a 1 hora. Y a 1 hora vamos a poder marcar exactamente la misma zona de entrada que hemos realizado el día de ayer. Y primer punto a considerar es que fíjense cómo el precio venía muy alcista en el día de hoy y cómo en las últimas horas viene cerrando más bien bajista, como el patrón este de vela nos cerró justamente con mucha mecha por encima, a lo que nos indica una fuerte reacción a la baja. De hecho, fíjense cómo forma el patrón y vuelve a bajar. Si lo vemos a 4 horas, ya tenemos cierre de vela de 4 horas bajista. Ahí está acá. Y fíjense con la fuerza con la cual va corriendo esta que va a cerrar en 50 minutos. Con lo cual, a nivel micro, a nivel de las últimas horas, a nivel de la tarde básicamente, no es un contexto muy favorable. De todos modos, dentro de ese contexto podemos marcar zonas. Vamos a marcar exactamente la misma zona que operamos ayer, que fue aproximadamente si mal no recuerdo, fue este punto de acá, el 230, no me acuerdo exactamente dónde. Déjeme ponerlo en hora argentina. Fue, sí, fue este retesteo de acá, digamos, que habíamos marcado. Pero de todos modos vamos a centrarnos en esta estructura que el precio utilizó tanto de resistencia como de soporte. Y vamos a dejar marcada nuestra primer posible zona de entrada entre líneas verde y roja. Esa sería una posibilidad. Posibilidad de mayor interés, esta de acá, que también la vamos a dejar entre verde y roja. ¿Y por qué hablo del mayor interés? Porque acá tenemos un poquito más de estructura y a su vez mucho más clara, digámosle, sobre la cual poder esperarle justamente los retesteos. Ayer también marcamos
esta trendline alcista que el precio viene respetando. Fíjense que teníamos simplemente nos hizo estas dos mechas y fíjense cómo nos coincidiría bastante con lo que es nuestra primer zona de entrada que marcamos de manera tentativa, con lo cual eso es un factor también favorable debido a que cada vez que retesteó sobre esta zona de trendline alcista, cada vez que lo hizo, hizo un retesteo con fuerza. En este caso, lo que no acompaña es lo que venía mencionando anteriormente de la microtendencia bajista en este caso, con lo cual en ese sentido obviamente hay que tener cuidado y hacer, bueno, una entrada. Idealmente sería una vez nos haya dejado estructura, que nos deje estructura significa que nos deje un periodo de consolidación. Si lo vemos a 15 minutos, por poner un ejemplo, lo podemos marcar similar a este. Obviamente el contexto acá era alcista, con lo cual era mucho más favorable. Pero si uno ve que el precio, no sé, llega, nos deja una reacción, vuelve a reaccionar y ahí ya empieza a ser un contexto más favorable. Quien decida ingresar sin antes esperar justamente esa estructura, bueno, sepa que es un poquito de mayor riesgo, teniendo en cuenta que la tendencia a nivel de las últimas horas es de mayor riesgo, digamos. Perdón, bajista, con lo cual nos conlleva un mayor riesgo en la operativa que podemos realizar sin antes tener esa estructura, digamos. Vamos a ir repasando lo que fuimos haciendo. Bueno, esto fíjense cómo nos va a cerrar en 4 minutos ahora la de 15 y nos va a cerrar alcista, insisto, si no sigue reaccionando. Y vamos a ir ahora a al Crash 300. Vamos a esperar que cargue. Y mientras carga, bueno, ahí sí se dio un profit el Crash 500. Ahí me gustó un poco más. Fíjense nuevamente acá lo que mencionaba el tema de la N, como, bueno, sobre este punto el que marcamos anteriormente es un punto muy fuerte. Bueno, yo marqué el punto de entrega realmente un poco más abajo, pero bueno, puede ser una posibilidad. Si tienen la posibilidad asimismo de hacer parciales, lo recomiendo. ¿Por qué? Porque el primer punto a romper, insisto, es el 4900, de momento lo está respetando. Y lo ideal sería que nos cierre una vela de 15 o una vela de 30 por debajo de ese punto. Con lo cual, bueno, de momento claramente no tenemos ese contexto. Ahí me mencionan que no se ve la imagen. ¿A todos les pasa o...? Sí, César, si vos querés mencionar algo, prende el micrófono, no hay problema, ¿eh? Bernardo, Sí. ok, no, 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 ya. Es que en realidad como que hay un tema como con la señal de parte tuya que no se estaba como viendo la pantalla. Ah, pero... Estaba negra la pantalla, entonces la explicación de lo del patrón N y eso no Ah, lo bueno. pudimos como ver. Dale, Perfecto. muchas gracias. De todos modos, ahora sí la están viendo o... Sí, 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 en este momento Bien, ya. perfecto. No, lo que yo mencionaba era que, digamos, bueno, primero que nada ahí lo del Crash 500 que dio profit. Y lo que mencionaba es que si nos fijamos donde realmente dio las reacciones, podemos tranquilamente marcarlo acá. Fíjense que acá en las proximidades del 4920, cómo nos reaccionó acá, nos reacciona en el gap, nos reaccionó acá también, acá lo mismo y acá lo mismo. Entonces eso, digamos, les va a permitir a ustedes marcarse un punto de entrada mucho más fácil, justamente identificando esos patrones de la N, digamos, que la N, por ponerlo, vamos a hacer un ejemplo más fácil. Supongamos que uno ve, no sé, esto tiene que coincidir con una zona de resistencia en el caso de los crash, pero supongamos que, o sea, el precio llega, reacciona, vamos a poner el color rojo, y en el retroceso uno observa justamente el retroceso. Tranquilamente su punto de entrada puede ser donde exactamente dio la reacción anterior, por una cuestión de que las N, insisto, se suelen respetar bastante, que en este caso la N sería en lo que es bueno, la línea verde que acabo de marcar, que inicialmente nuestro punto de entrada era por acá, el 17 aproximadamente. Pero bueno, básicamente eso sería el tema de la N. Ahí no sé si se pudo ver, si comprendieron, digamos, ese patrón, digamos, que lo suele ser bastante frecuente en todos los índices.
alguno que me confirme por sí o por no, porque ahí me marcó Didier que no se ve la imagen. No, sí, 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 ya se está viendo. Ah, Muchas gracias, perfecto. Ronald. Ah, ok. Bueno, y el tema del N, por más que lo hayan visto, quedó claro. ¿Quieren que lo veamos con otro ejemplo? Si lo vamos a ver con otro ejemplo, pongámosle, vemos acá. Fíjense cómo nos consolidó, pero prácticamente las reacciones nos la dio sobre esta línea, que vamos a pasar al color blanco. Y eso se coincide, o sea, se da bastante en general en los índices y en general en los periodos de consolidación, es que, bueno, básicamente reaccionan más o menos a la misma altura. Y es por ello que después nos va a permitir, justamente si uno le espera el periodo de consolidación, fíjense acá todas las N que podemos encontrar, acá más marcado aún, si justamente encontramos esas N, nos va a permitir marcarle un punto de entrada muy fácil, sobre el cual también, bueno, hacer de la operativa un poco más, lo menos arriesgado posible, dentro obviamente del contexto en el cual, bueno, ya hacer trading en sí es una actividad de riesgo, pero la idea justamente es bajarlo al mínimo posible. Así que bueno, para hacer una suerte de seguimiento a lo que es el Crash 500, para quien ha entrado y tiene la posibilidad de hacer parciales, insisto que el primer punto a romper es el soporte, que es el 4900, así que aquí requiere de paciencia. Y bueno, básicamente quien le sirva tomar ganancia puede hacerlo también. Y vamos a ir, antes de volver al Crash 500, y vamos a ir al Crash 300. Observan que en general los análisis se hacen de la misma manera, o personalmente los hago de la misma manera en todos los índices. Lo que va a ir variando, obviamente, va a ser el contexto en el cual estemos inmersos, el contexto en el cual, bueno, sean boom en compras, sean crash en ventas, digamos, distintos patrones que se van cumpliendo también en los distintos índices, pero en sí mencionamos lo que es la acción de precio, soporte, resistencia, líneas de tendencia. También acabamos de mencionar el patrón N, que se da muchísimo y se da bastante fuerte. Así que esos son patrones que, bueno, es ideal también que lo vayan repasando a medida que vayan teniendo la posibilidad y los accesos a las clases grabadas. Más que nada porque son, digamos, es algo que trabajamos en todas las sesiones. Lo único que va a cambiar es el contexto en el cual estemos analizando, digamos. Asimismo, vamos a analizar el Crash 300. Tenemos que el precio viene con una macro tendencia bajista. A lo largo de los últimos 2 o 3 días, viene a respetar un mismo soporte, viene cerrando velas alcistas. Y si marcamos un punto a temporalidad diaria sobre el cual buscar una posible entrada, tenemos que lo que era el mínimo histórico anteriormente, bueno, entre ese punto y el punto de la cotización actual, tenemos una zona bastante interesante dentro de, insisto, el contexto que tenemos en los últimos días. Si vamos a una hora, podemos mirar que hacer una entrada ahora, personalmente no lo considero muy favorable, por una cuestión de lo que mencionamos también de las trendline. Fíjense cómo el piso de hoy fue exactamente la trendline que viene respetando desde hace ya 2 días. Y asimismo también cómo empezó a generar los máximos más altos en lo que es o sea, una cosa era esta estructura y apenas retesteó podríamos decirle el soporte tendencial, volvió a cobrar fuerza alcista, con lo cual es un contexto no muy favorable. De todos modos, en esta estructura acá, observamos que el precio, vamos a marcarlo entre verde y roja, la zona esa, observamos que el precio ha cambiado la tendencia tanto en este punto como en estos puntos de acá que lo utilizó por una especie de retesteo en busca de la continuidad. ¿Qué pasa? Ahora teniendo en cuenta la fuerza alcista que el precio va teniendo, yo personalmente esperaría una estructura similar a esta, en la cual acumuló un par de horas, y lo vemos a 15 minutos. De hecho, si observan, viene de retestear exactamente el mismo soporte, o sea, tenemos una estructura muy similar. Fíjense que el soporte que retesteó acá es exactamente el soporte que retesteó hoy. Con lo cual, poder esperarle el mismo contexto es bastante ideal, pero el contexto sería algo similar a este, en el cual justamente nos reacciona mucho en la zona y ahí sí poder hacerle una entrada de mucho menor riesgo. Si lo vemos a 5 minutos, porque a 1 minuto creo que no me va a cargar, por una cuestión de que la cantidad máxima de velas que muestra el precio, efectivamente, vamos a verlo a 5 minutos. Si lo vamos a 5 minutos, fíjense la cantidad de reacciones que nos dejó.
en muy poco tiempo, digamos, aproximadamente en 2 o 3 horas nos dejó muchísimas reacciones sobre una misma zona. Y ahí sí poder hacer una entrada viendo ya, digamos, pasado un periodo alcista, como era este de acá, por más que tuviésemos reacciones, fíjense que los máximos siempre eran más altos, los mínimos también, con lo cual era un contexto alcista. Y acá ya pasaba un contexto de consolidación, en el cual el máximo era prácticamente el mismo, los mínimos también eran iguales, con lo cual ya ahí nos formaba una especie de rango, y ahí sí poder hacer una entrada mucho más conservadora. En este caso, la fuerza alcista es mayor aún, porque fíjense que va prácticamente sin reaccionar, con lo cual hay que tener cuidado. Y bueno, y siempre dentro del cuidado es ideal esperar esa estructura que, bueno, podríamos llegar a encontrar una vez el precio nos forme justamente el periodo de consolidación que mencioné anteriormente. Así que bueno, eso, bueno, yo esta la voy a dejar de grabar, la voy a parar de grabar.